serie Maestras del Bien, nuestro tema número 5. ¿Cuántas se acuerdan del texto base de la serie? Tito, capítulo 2. Así que acompáñenme a Tito, capítulo 2. Vamos a recordar estos textos que son la base de nuestra serie. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y aquí viene la recomendación a las ancianas, a las mujeres. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué tal si me acompaña a orar una vez más? Y pidámosle al Señor que nos dé gracia a todas. Bendito Dios, venimos delante de ti esta hora, Señor, suplicando de tu gracia, Señor, de tu presencia, Señor, en este lugar. Te pido, Padre amado, que tú prepares los corazones, Señor, para recibir tu palabra, el mensaje que tú has traído, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a ser únicamente un instrumento en tus manos, Señor. Soy débil, Señor, solo soy un vaso en tus manos, anhelando, Señor, cumplir, Señor, a lo que tú me has mandado, Señor. Te pido que me des tu gracia para transmitir de manera clara este mensaje, Señor, que tú nos traes a todas y que sé que va a ser de bendición, Señor. Gracias porque tú nos estás preparando, Señor, para que seamos fieles a ti, Señor, para que crezcamos conforme a tu palabra, Señor. Lo cantábamos y te lo decimos, Señor. Yo necesito de tu consejo, Señor. Necesitamos de tu conocimiento, Señor. No hay palabra de nadie que nos cambie, nos transforme, únicamente tu palabra, Señor. Y esa es la que queremos, Señor, hoy escuchar y aprender, Señor, porque esa viene directamente de ti. Te ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Bueno, esta mañana el Señor me permitió compartir este tema número 5, el cual yo lo titulé Una fe que bendice generaciones. ¿Lo podemos repetir? Una fe que bendice generaciones. Y Dios ponía en mi corazón el compartir sobre dos mujeres que fueron maestras del bien por su enseñanza de la palabra a sus generaciones. Dos mujeres que fueron testimonio por su fe genuina y su fidelidad delante de Dios y los hombres. Quiero que me acompañe a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Segunda Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahí dice como subtema, testificando de Cristo. En otra versión dice, animado a ser fiel. El versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, porque aquí Pablo sabemos que estaba en la cárcel. Dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe genuina que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Y de estas dos mujeres Dios traía a mi corazón a hablar esta mañana. Loida y Eunice. Sabemos que la Biblia no nos da muchas referencias de estas dos mujeres fieles, pero sí nos habla mucho de este joven pastor Timoteo, quien fue un hombre fiel al Señor. Y para entender un poco de estas mujeres, quisiera explicarles brevemente quién fue Timoteo, porque él fue el fruto del trabajo hecho por estas mujeres. Timoteo fue un fiel colaborador en el trabajo misionero junto al apóstol Pablo. Él llevaba el evangelio junto a él. Dice la palabra que entre ellos había una relación como de padre a hijo. Lo leíamos ahí, donde le dice amado hijo. En su primera carta le decía verdadero hijo en la fe, alguien genuino, porque los dos estaban comprometidos con la verdad de llevar el evangelio de Jesucristo. La Biblia también nos muestra que entre ellos había una relación de confianza. El apóstol Pablo siempre estaba animándolo, aconsejándolo, instruyéndole, ayudándole para que él desempeñara sus deberes en el ministerio conforme Dios quería. Sabemos que el apóstol Pablo lo instruía conforme la instrucción de Dios, valga la redundancia, guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no únicamente daba testimonio de Timoteo en estas cartas dirigidas a él, sino que, si usted se da cuenta, en otras epístolas también él menciona la fidelidad de este joven. Pero lo que yo quiero resaltar en esta enseñanza es lo que Pablo recordaba de Timoteo, y es la fe no fingida. Y nos dice, la cual habitó primero ¿en quién? En su abuela Loida y en su madre Eunice. De eso hablaremos hoy. Quisiera resaltar la palabra habitó. Esta palabra es muy importante. Habitó nos habla de morar, de permanecer. Podemos decir que en estas dos mujeres moraba esta fe que no era pasajera. No era una fe de domingos, de viernes. No era una fe de temporadas, solo cuando nos va bien. No. Era una fe que había hecho morada de manera permanente en el corazón de ellas. Para entender mejor, yo quisiera explicarles lo que es fe. Tal vez todas lo sabemos, pero yo investigaba que la palabra fe viene del griego pistis. Y su traducción primaria significa confianza en Cristo para salvación. En pocas palabras es creer en Dios. Lo cantábamos, ¿verdad? Y por la fe. Creemos en Cristo aunque no podamos ver. También fe lo podemos traducir como fidelidad. Sin fingimiento, investigaba y viene de la palabra griega anupokritos, que significa sincero, genuino o sin hipocresía. Entonces podemos decir que estas mujeres vivían una fe genuina, sin pretensiones, sin máscara alguna. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer una definición que la palabra nos da de fe. Hebreos 11, versículo 1. Para quienes no traen Biblia, van a estar en la pantalla y los puede ir leyendo también los textos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta definición que nos da la palabra podemos resaltar tres palabras importantes. Y la primera que nos dice es certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es la confianza que tenemos sobre algo o alguien. Certeza es estar completamente seguros, a pesar de nuestro alrededor o a pesar de las situaciones que estemos enfrentando. La segunda palabra muy importante que nos dice este texto es esperar. Y esperar lo podemos definir como esperanza. Esperanza es un anhelo que se aguarda con expectativa. Quisiera leerles un texto, va a estar en la pantalla porque es en otra versión, la palabra de Dios para todos, en Romanos 8, 24 y 25. Dice la palabra del Señor, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? Nos hace una pregunta ahí. En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver. ¿Y lo esperamos con qué?
con paciencia. Amén. Sabemos que Jesús es nuestra esperanza de vida y salvación. Y la salvación en Cristo Jesús, a pesar que hoy la podemos disfrutar, llegará el día en que de verdad será tangible y la experimentaremos de manera real. Amén. Quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 5, pero póngale una marquita ahí en Hebreos porque vamos a volver. Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, es decir, por haber creído, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, no hay otro medio. El verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estar firme, ¿qué significa? Estar convencidos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanas, nuestra convicción está en Jesús y en su obra redentora. A pesar que no lo vemos, por nuestra fe puesta en Él, estamos seguros porque hemos creído en Él. ¿Se acuerda cuando Jesús le decía a Tomás: porque me has visto, creíste? Bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. El Espíritu Santo, mis hermanas, hace que nos demos cuenta que no creer en el Señor también es pecado. Sabemos que si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice su palabra? Mayor es Dios. El Espíritu Santo además nos hace ver la inocencia de Jesús y ver que todo el castigo que usted y yo merecíamos fue sobre Él. Jesús lo soportó todo en la cruz. El Espíritu Santo además dice su palabra que nos convence y nos lleva al arrepentimiento para que nuestros pecados sean borrados y para que podamos experimentar el amor perdonador de Cristo Jesús. Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sabemos por la palabra que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna, la verdadera vida, porque aquí sabemos que es un espacio corto, pero allá es para siempre. Pero viene la otra parte de este texto y nos dice que todo aquel que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios. Y sabemos que esa ira de Dios es en base a su justicia y su santidad. Si hiciéramos una encuesta en nuestro continente de América preguntando: ¿crees en Dios? ¿Qué cree que nos diría? Sí, ¿verdad? Yo creo que la encuesta sería un éxito total. Todos creen en Dios. Pero dice su palabra que aún los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Sabemos que creer va más allá. Creer no únicamente significa saber que existe. Sabemos que todo ser humano tiene fe en algo. Muchos ponen su fe en personas que se vuelven ídolos en su vida. Muchos ponen su fe total en ellos mismos, creyendo que todo lo que logran y alcanzan es por sus capacidades. Vemos otro grupo que pone su fe en los bienes materiales, en las riquezas, en todo lo de este mundo. Pero la fe en Jesús es la única que nos salva. Y sabemos que nuestra fe está fundamentada en Jesús. Recuerda cómo Jesús hizo tantos milagros. Hizo muchos milagros. Pero después que sanaba, ¿qué les decía? Tu fe te ha salvado. Jesús sanaba a algunos, no los sanaba a todos, sanaba a algunos. Pero Él quería y Él quiere salvarlos a todos. Sabemos que creemos en los milagros, clamamos por ellos, pero Dios le da la importancia a la salvación del alma. Sabe que esa fe no fingida que estas mujeres vivían, la fe verdadera, viene por la palabra de Dios y está sustentada en ella. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe nace, hermanas, cuando prestamos atención a las Sagradas Escrituras. Lo que oímos debemos pedirle al Señor.
Señor, yo sé que entrará por mi oído, pero te pido que baje a mi corazón y que se convierta en una convicción en mi vida. No siendo únicamente oidor olvidadizo, porque el que oye, ¿qué pasa? Rápidamente lo olvida. Pero Santiago 1:25 nos dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será llamado bienaventurado. Amén. Para ver transformaciones en nuestra vida no basta solo el saber, sino el hacer. Necesitamos obedecer. Si queremos ver que nuestra vida de verdad cambie, debemos perseverar en la palabra del Señor y estar firmes, que nuestra fe sea evidente. Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sabemos que si permanecemos en su palabra, pueden venir pensamientos, pueden venir creencias que otros nos hablen, filosofías, pueden venir problemas, pueden venir pruebas grandísimas. Y sabemos que no vamos a ser arrastrados por nada de eso, porque nosotros vamos a estar firmes, convencidos de esta verdad que la vemos en su palabra. Nadie ni nada nos moverá de nuestro credo. Amén. Volvamos ahí a Hebreos, el versículo 2, Hebreos 11. Nos dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. El pastor en el discipulado nos hacía una pregunta, no sé si recuerdan, y nos preguntaba: ¿ustedes creen que la fe se ve o no se ve? Sí, ¿verdad? Y aquí es una evidencia, lo dice este versículo. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nuestro testimonio, nuestra fidelidad y nuestros frutos a Dios serán visibles ante los demás. Vemos aquí cómo nos dice que los hombres y las mujeres de la Biblia, la fe fue el principio de su obediencia, sus servicios notables, su paciencia ante diferentes situaciones, ante diferentes sufrimientos. Por la fe, las personas de los tiempos pasados alcanzaron un buen testimonio, pero también un carácter honorable, que lo podemos leer aquí también. Sabe, aparentar es fácil. Quizás cuando otros o otras nos ven, podemos comportarnos de cierta manera y fingir, pero sabemos que el Señor todo lo sabe, ¿verdad? Vemos en la Biblia cómo el mismo Judas lo hizo. Y se ha hecho hasta popular la frase cuando dicen: no, ese es más falso que el beso de Judas. Dicen muchos. Sí, pero dice la palabra que desde el principio Jesús conocía a los que no creían en Él. Y sabía quién lo iba a entregar, porque Él sabe todo lo que hacemos y sentimos. Su palabra nos dice que Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él sabe cuando nosotros estamos fingiendo o estamos siendo hipócritas. Yo investigaba esta palabra de hipocresía y dice que viene del griego hupocrités, que significa actor. ¿Quién es un actor? Imagínense. Un actor es una persona que finge ser lo que no es. ¿Para qué? Para recibir reconocimiento o ganancia. Yo creo que la mayoría aquí hemos visto una película, toda, ¿verdad? ¿Y cuántas veces, bueno, a mí me ha pasado, a mi esposo, cuando vemos una escena nos hace llorar o nos reímos tanto y decimos: qué creíble, qué actorazo, qué actriz, ¿verdad? A esto es comparado una fe fingida. Aparenta ser algo que en realidad no es. Jesús les decía a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y les decía: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Acompáñenme a leer San Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La hipocresía, hermanas, era el pecado radical en los escribas y los fariseos. Ellos desempeñaban un papel ajeno a su verdadera personalidad. Jesús tenía bases, tenía motivos, el por qué los acusaba. Porque él sabía que estos hombres eran enemigos del evangelio, aunque profesaban vivirlo. Aparentaban una fe. Eran respetados por todos los judíos por su conocimiento en la ley. Pero Jesús conocía cómo habían hecho de la religión una máscara para encubrir su codicia. Acompáñenme a San Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Nos dice que Jesús conoce a todos los hombres. Juan 2, 23 y 25. Dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Por qué creían? Por las señales, ¿verdad? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otra versión nos dice que él no necesitaba que nadie le contara nada de los demás, pues él conocía su corazón y sus pensamientos. Mis hermanas, no podemos engañar a Dios. Él conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Él conoce qué clase de fe usted y yo vivimos. Si es genuina o es fingida. ¿Sabe? Podemos convencer a los demás con nuestras sonrisas, con nuestras acciones, con nuestras palabras quizás. Y quizás hasta nos podemos engañar a nosotras mismas. Pero con Dios nada de eso funciona. Dios conoce todo. Él sabe todo de nosotros. Jeremías 17, 9 y 10 nos dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero el Señor nos dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sea su camino, según el fruto de sus obras. El Señor lo sabe todo. Yo recordaba cuando estaba preparando esto, cuando el Señor llamó a uno de sus discípulos, Natanael. Dice que cuando Natanael se le acercaba a Jesús, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en quien no hay nada falso. Yo me imagino que Natanael se ha de haber quedado. ¿Y de dónde me conoces? Dice la Biblia que él le respondió. Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, porque Felipe fue quien lo fue a llamar de donde estaba, yo te vi. Cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y este te vi se me quedó a mí plasmado en mi mente, te vi. Y lo investigaba. Y dice que te vi viene del griego jorao, que significa discernir física o mentalmente. Dios conoce todo, nuestros más íntimos pensamientos e intenciones, Él las sabe. Examinémonos cada día, hermanas, y pidámosle al Señor que Él nos ayude, que nos limpie, que nos guíe al camino eterno. Si bien sabemos, ninguna somos perfecta. ¿Hay alguien perfecta aquí? No, ¿verdad? Nadie. Fallamos. Mire, estamos aprendiendo del ejemplo que estas mujeres fueron, Loida, Eunice y Timoteo. Sin embargo, Pablo le decía a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, 16, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos cuidarnos de nosotras mismas. El pastor Chuy en una predicación decía, mi peor enemigo soy yo mismo, porque nosotros mismos no nos conocemos. Por eso diariamente debemos examinarnos y decirle al Señor, examíname.
Debemos cuidar con lo que nos alimentamos, hermana, con lo que nos llenamos, lo que nuestros ojos ven, todo lo que hacemos diariamente, porque de eso dependerá la doctrina, la enseñanza. Sabemos que estas cartas son pastorales, pero nos aplica a nosotros, pues queremos ser maestras del bien, queremos ser maestras de la palabra para nuestros hijos y queremos darle a nuestros hijos esa palabra sana que viene de aquí. No mis ideas, no mi conocimiento. Pidámosle al Señor que lo que le demos a nuestros hijos sea palabra pura. Dice su palabra que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Diariamente debemos examinarnos y busquemos agradarle y crecer en el Señor, sabiendo que es su gracia la que nos capacita. Amén. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 16. Vamos al versículo del 1 al 3. Nos habla un poco más de Timoteo, de su mamá. Hechos 16, dice el versículo 1. Pablo después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo, un seguidor de Jesús, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, Eunice, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él. ¿Puede leer esto conmigo? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Su fe genuina era evidente, ¿verdad? A los demás, como lo hablábamos antes. Dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vemos aquí, nos describe que Eunice era una mujer creyente, entendemos temerosa de Dios, casada con un hombre griego, podemos entender que su marido no era creyente. Por lo tanto, el apóstol Pablo decide circuncidarlo, no porque creyera que la circuncisión era necesaria para salvación, pero sí por cuidar el testimonio ante los judíos que en aquella zona abundaban. Pues aquí Timoteo se iba a unir en este viaje, que iban a ir de ciudad en ciudad, junto con Pablo y con Silas. Dice que iban a ir confirmando la fe en diferentes iglesias. Y para que el evangelio fuera aceptado, necesitaban dar buen testimonio. Sabe, muchas veces nos va a tocar a nosotras dejar de hacer cosas que aunque sepamos que no son pecado, las debemos de dejar por los débiles en la fe. Para que el evangelio sea aceptado delante de los demás, debemos dejarlo. Me acuerdo que hace 2 domingos, creo que fue, hablábamos con el hermano Ángel, el que está siempre en las pantallas, poniendo las letras de las alabanzas. Dice él que en cierta ocasión Dios le habló directo, como que le hizo saber que no podía usar las camisas de los equipos de fútbol. Ustedes saben que hay muchos fanáticos, ¿verdad? Que el Madrid, que el Barcelona y así. Y dice que en cierta ocasión, no sé cómo fue, él vio que no podía acercarse a algunos fanáticos con su camisa de cierto equipo porque, no, es que vos sos de ese. Y así. Entonces, cosas que no son pecado. Dice que él la dejó de usar por lo mismo, para tener la libertad de acercarse a más hombres y mostrarles el evangelio. ¿Sí me captó la idea? Son cosas que no son pecado, pero para que el evangelio sea aceptado debemos dejarlo. Sabemos que retenemos el testimonio de Jesús y debemos proclamarlo fielmente, porque Él es primero. Amén. Debemos cada día en nuestro testimonio, el pastor nos lo ha repetido varias veces, cuidar el ser coherentes con lo que hablamos, con lo que vivimos. Como hijas de Dios debemos mostrar nuestro comportamiento que sea contrario al del mundo. Sabe que muchas veces también por nuestro testimonio, nuestra perseverancia, nuestra disposición por sufrir, para sufrir por amor al Señor y hacer su voluntad, también vamos a ser rechazadas. Y nuestros hijos van a ser rechazados. Muchos allá afuera se enojan cuando no actuamos como ellos lo hacen. Se burlan de nosotros. Eso va a pasar.
porque dice su palabra que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y vendrán tiempos más difíciles, pero sabemos que tenemos que estar dispuestos a soportar, a mantenernos firmes, porque esto nos llevará a ser aprobadas por el Señor. Nuestro testimonio y fidelidad además nos hará útiles para la obra del Señor. Yo pensaba en esto, cuán útil era Loida y Eunice criando a este hombre y Timoteo en la obra. Sabemos que cada una tenemos dones que el Señor nos ha dado y tienen que ser para beneficio de Él. Nuestro testimonio y fidelidad, aparte de hacernos útiles en la obra, también va a bendecir a nuestros hijos. Y es el tema de la enseñanza, bendecir a nuestros hijos, porque van a seguir nuestro ejemplo. Proverbios 27 en la traducción actual dice, Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Pero ¿qué ejemplo, hermanas, les estamos dando a nuestros hijos? ¿Les estamos modelando la palabra? Yo me preguntaba eso y se lo puede preguntar usted también. Debemos crear hijos útiles para la obra del Señor, para la predicación del Evangelio, para el servicio a Dios, hijos que sean en un futuro buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres. Esta mujer Eunice pudo criar a su hijo Timoteo a pesar que su esposo no era creyente. Y aún así dice la Escritura que ella le pudo enseñar la palabra. Lo dice en 2 Timoteo, acompáñeme, capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Por la fe? ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Persiste, persevera, sigue permaneciendo, porque la palabra es la única que te puede hacer sabio. Su palabra hace sabio al sencillo. Sabemos que es la revelación divina de Dios, es el aliento de Dios. Ahí dice, sabiendo de quién has aprendido, y vemos ahí una palabra en singular, ¿quién? Y quién se refiere a la enseñanza que el apóstol Pablo le daba a Timoteo. Pero continúa diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Por quién cree usted que supo las sagradas escrituras desde niño? Por la mamá. En realidad la Biblia no nos especifica si la enseñanza ellas la dieron juntas. Podríamos pensar que el esposo de Eunice murió y Loida se fue a vivir con Eunice. O también podríamos pensar que Eunice le dio la enseñanza que Loida le dio la enseñanza a Eunice y Eunice a Timoteo, de generación a generación. No lo especifica la Biblia, pero como sea que fuera, vemos que hubo fruto por la instrucción en la palabra. Timoteo vemos aquí que creció en un hogar cristiano, como muchas de nosotras aquí quizás. Crecimos en hogares cristianos, pero nada de eso garantiza que nuestra salvación está segura ya. Y el que nosotras seamos cristianas tampoco garantiza la salvación a nuestros hijos. Sabemos que la salvación no se hereda, que cada uno tomará la decisión, porque individualmente delante del Señor un día daremos cuenta. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Instruir a nuestros hijos para que conozcan al Señor y para que le reciban. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La niñez o la temprana edad sabemos que es una época de aprendizaje. Todas sabemos que los niños son como una esponjita. Se van a llenar de lo que usted y yo les demos o de lo que permitamos que se llenen. Y qué mejor que ese aprendizaje sea el de la palabra de Dios. El único que nutre, el único que transforma, el único que es una guía segura a la vida eterna.
como madres, como abuelas. Yo creo que aquí hay abuelas. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Sí, hay abuelas. Como madres y abuelas, mis hermanas, tenemos responsabilidad. Debemos involucrarnos en la enseñanza de nuestros niños o de nuestros hijos, no importa la edad que ellos tengan. Esas mujeres podían enseñar a Timoteo las escrituras, ser maestras del bien, a pesar que era un trabajo que les tocaba hacer sola, porque en ellas había una fe no fingida. Ellas tenían esta certeza, ellas tenían esta convicción que es en Cristo Jesús. Estaban firmes en lo que debían hacer. Si el responsable o cabeza del hogar, que es el hombre, mis hermanas, no está involucrado en esta enseñanza, porque quizá ya murió o por cualquier razón se haya ido, vemos en estas dos mujeres ejemplo para darles esa enseñanza a nuestros niños. Estas mujeres pudieron hacerlo. Sabemos que es la gracia del Señor la que nos capacita. El Señor nos manda a esforzarnos en la gracia. Sabemos que ha puesto a disposición de todos nosotros el Espíritu Santo, el cual nos da ese poder para poder hacer todo esto conforme a su voluntad. Yo analizaba también la vida de estas dos mujeres y me daba cuenta que no eran mujeres de influencia. No eran mujeres que querían ser influencers en las redes sociales, como muchas allá afuera lo quieren hacer, a quienes ya no basta con el hecho de estar en casa. Muchas lo sienten poco, estar en casa. En estas dos mujeres vemos que hacían ese trabajo silencioso en casa, amas de casa, quizás como muchas de nosotras aquí, y quienes a pesar de que nadie las miraba, a pesar de que muchas veces quizás ese trabajo silencioso no es reconocido o sea tenido de menos también por muchos, debemos saber que delante del Señor es muy valioso. Y tenemos la dicha de darles esa enseñanza a nuestros hijos. Mientras lo hagamos, quizás nadie lo vaya a ver. Nadie lo vaya a ver e incluso quizás ni nosotras mismas lo veamos. Quizás vamos a estar dando la palabra y los niños van a seguir con el berrinche. Van a seguir con actitudes que no son conforme a la palabra. Van a seguir quizás en las mismas cosas de niños inmaduros. Y quizás hasta nosotras pensemos que estamos perdiendo el tiempo y digamos, no, es que por más que le doy la palabra es que no cambia. Y dice su palabra que no desmayemos porque a su tiempo segaremos. ¿Se acuerda el testimonio que daba nuestra hermana Génesis en el discipulado? Ella hablaba de cómo su mamá no se cansó y estaba ahí, por años, desde niña, creciendo en el Evangelio. Y ella decía algo que se quedó en mi corazón. Yo les digo a todas aquellas mamás, decía ella, que no se cansen, que sigan, porque mi mamá no se cansó, decía ella. Así que no desmayemos, porque sabemos que un día la palabra del Señor va a hacer eco en el corazón de nuestros hijos. Sembremos con diligencia cada día en nuestros niños, sabiendo que la única que corrige es su palabra. La única que transforma es su palabra. Solo aquí en la palabra del Señor podemos preparar a nuestros hijos, hermanas. Quiero que ahí mismo en 2 Timoteo, donde estamos, vayamos al versículo 16. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es decir, solo su palabra es provechosa. Para redarguir, solo su palabra nos puede convencer y nos reprende. Para corregir, sabemos que solo su palabra cambia y endereza lo torcido. Para instruir en justicia, sabemos que esta instrucción también trae disciplina muchas veces. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos preparar a nuestros hijos, hermano. Da hasta temor ver lo que ahora el sistema les está enseñando. Debemos preparar a nuestros hijos para discernir en el mundo. Y había algo que Dios me hablaba estos días preparando esta enseñanza. Y me lo repetía cada vez. Preparemos a nuestros hijos para la eternidad.
Si usted lo demás de la prédica quizás no lo recuerde, pero recuerde esto. Preparemos a nuestros hijos para la eternidad. Un día todos daremos cuenta delante del Señor. Miren, no está mal si les llenamos de cosas, si podemos darles cosas a los niños que quizás les alegren por un tiempo. Yo creo que muchas nos esforzamos para que nuestros hijos alcancen sus metas. Es normal anhelar que nuestros hijos sean profesionales, pero ¿sabe qué Dios me hablaba? No importa que nuestros hijos no alcancen títulos superiores de formación profesional, pero que estén preparados para la eternidad con Él. Amén. No importa que no alcancen eso, pero que le demos esta preparación y que le demos el mejor título, siervos. ¿Cuántos queremos ser siervos? Y que en aquel día el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sabemos que el mundo y sus deseos van a pasar, pero dice su palabra que el que hace su voluntad permanecerá para siempre. Quizás en el cambio de las etapas de nuestros hijos van a haber ciertos desvíos. Yo conozco padres que han sido fieles en la enseñanza de la palabra en sus hijos y sus hijos hoy están apartados del Evangelio. Porque sabemos, ¿verdad?, que cada uno tiene su voluntad. Recordaba yo el caso del profeta Samuel, cómo este hombre fue fiel al Señor, pero sus hijos se apartaron. Ellos tomaron una decisión. Pero ¿cuál será la paz de estos padres que han enseñado la palabra? Es que se ha hecho lo que se tenía que hacer, mientras eran niños o mientras estuvieron en casa. Y eso no significa que como madres ya no tengamos nada que hacer si nuestro hijo adulto se ha apartado de los caminos del Señor. O quizás muchas dirán, es que cuando mis hijos estaban niños yo no conocía el Evangelio, yo no servía al Señor. Pero ¿sabe que hay algo por hacer? Y es la oración. Rogar al Señor por ese hijo que no está en los caminos de Él. Debemos cada día pedirle al Señor que traiga el arrepentimiento a esos hijos que se han desviado. No desmayemos, mis hermanas, porque un día quizás venga ese hijo arrepentido como el hijo pródigo y diga, yo he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Y quizás ese día hagamos fiesta, haga fiesta usted al Señor en gratitud por ese hijo que hoy está en los caminos del Señor. Al preparar esta enseñanza venía a mi mente mi mamá y se lo quiero compartir porque le pedí al Señor que me confirmara si se lo compartía. Creo que va a ser de bendición para algunas y se van a identificar. Mi mamá desde pequeñas nos enseñó la palabra del Señor, a mis dos hermanas y a mí. Y recuerdo yo, a pesar de que soy la menor, de cómo ella nos daba ejemplo de la palabra del Señor y cómo era su actitud ante conflictos en el hogar. Pues en aquel tiempo mi papá no era creyente y tenía un vicio al alcohol muy fuerte. Habían problemas y tantas situaciones en casa. Y a pesar de eso, yo recuerdo cómo mi mamá siempre lo respetaba. Se sujetaba. Nosotras estando pequeñas decíamos, ¿y por qué no lo deja? O sea, uno de niño no comprende, uno ve el mal que le están haciendo a la madre. Pero ella sabía en quién estaba su fe, su convicción. Y venía a mi mente el texto de 1 Pedro 3, 1 y 2, donde dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta, por el comportamiento de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Recuerdo como siempre ella, antes de irse a la iglesia, le dejaba preparada su comida, su ropa, todo lo que él iba a necesitar para que no tuvieran conflictos. Nos tomaba a mis dos hermanas y a mí y nos llevaba a la iglesia, a veces 2 o 3 veces a la semana, en calles de polvo, de piedra, oscuras. Y recuerdo que al regreso de la iglesia veníamos con miedo, con una lamparita, con una linterna, ¿sí las conoce? Y ella nos decía, canten para que no nos dé miedo. Y de todo eso hay algo que a mí me quedó en mi corazón y es como yo la escuchaba llorar en las madrugadas.
escuché muchas veces llorar. Ya cuando estaba grande yo le pregunté a ella, mamá, ¿por qué lloraba usted cuando yo estaba pequeña? Porque yo recuerdo que yo me llenaba de temor. Y yo decía, quizás está enfermo y se va a morir. Uno de niño no comprende tantas cosas. Ahora ella me dice que siempre fue en oración al Señor, en ruegos. ¿Sabes? Me dice, lo que a mí me mantuvo firme, dice ella, es la oración en el Señor y las convicciones que tenía en Él. Porque estaba enfrentando infidelidades por parte de mi papá, muy duras, muy fuertes. Pero ella decía, yo quiero que mis hijas crezcan con su papá. A pesar de su sufrimiento, ella nos puso primero a nosotras. Y dice que pasados los años, mi papá le contó en una ocasión que él estuvo a punto de irse con la que fue su amante. Y dice que en ese momento que él ya tenía su ropa para irse y abandonarnos a las 4, dice que literalmente él sentía como que algo lo jalaba y lo detenía. ¿Usted qué piensa que es? Mi mamá dice esas oraciones que el Señor recibió. El Señor escucha, mis hermanas. Yo sé, yo le digo a ella, yo sé que fue difícil, le digo, ella lo dice, fue muy difícil, dice. No solo por parte de él, sino por ustedes. Porque ustedes me hacían berrinche, dice ella. Muchas veces dice que llorábamos y nos rebelábamos, como decimos nosotros en mi país, que no queríamos ir a la iglesia. Y a la fuerza nos llevaba muchas veces. Y hoy le doy las gracias a ella. Gracias por llevarme a la fuerza. Porque los niños, hermanos, va a haber una etapa que no van a querer venir quizás a la iglesia. No van a querer acompañarnos, pero sabemos que mientras sean niños, nosotros tenemos dominio en ellos y podemos guiarlos como queramos. Llega ya una etapa grande que quizás ya no vamos a poder traerlos a la fuerza, pero ya en ellos ya viene un trabajo previo que en la niñez nosotros hemos hecho. No permitamos que esa bendición, hermanas, llamada hijos, sea una excusa para congregarnos o para servir al Señor. Desde niños enseñémosles a ellos a amar la casa del Señor, a amar el servicio al Señor. ¿Se acuerda de Ana y de cómo entregó a su pequeño Samuel al servicio del Señor? Y ella fue de manera definitiva. Y a nosotros a veces nos cuesta un día o 2 veces a la semana venir. Hay hermanas que ministran nuestra vida. Vemos los días domingos cómo vienen horas en el tren con sus hijos, para acá, para la iglesia. Y Dios me ponía en mi corazón, nada es en vano, hermana. Si usted es de las que viene horas con sus hijos, quizá con tantas luchas, sepa que no hay sacrificio que sea en vano. Y que un día va a haber un fruto de parte del Señor. Dice su palabra que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que nos animemos unos a otros, a las buenas obras, al amor, más cuando vemos que aquel día se acerca. Amén. Yo sé que a veces van a haber situaciones ajenas a nuestra voluntad y son entendibles. Sabemos que con niños es el doble de difícil estar aquí a tiempo. Pero si nos organizamos desde un día antes, podemos estar aquí a tiempo. Démosle la importancia a este tiempo aquí, porque es para el Señor. Es por Él y para Él. Yo sé que a veces van a venir desánimos y es normal. A mí me ha llegado el desánimo. ¿A usted le ha llegado? Sí, a todas nos va a llegar. Pero la diferencia va a ser, o nosotros le damos, lo alimentamos, o lo destruimos congregándonos, leyendo la Biblia y orando. Eso debemos hacer. Saben, mis hermanas, no perdamos siempre de nuestra mente el hecho de que nosotros tenemos personitas que nos ven, nuestros hijos. Sean niños o estén grandes, siempre como hijos creo que estamos viendo lo que hacen nuestros padres, los pasos que ellos dan. Debemos entender que nuestros hijos por creación son del Señor, pero dice su palabra que por herencia también son de Él. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, dice Salmo 127. Cosa de estima el fruto del vientre. Sabemos que son prestados por un breve tiempo. Y un día usted y yo daremos cuenta de la administración de ellos, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 2.
Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La enseñanza de la palabra a nuestros hijos, ¿de quién es responsabilidad? De nosotras, amén. No únicamente de los maestros de escuela bíblica. Aunque sabemos que hacen un trabajo excelente enseñando la palabra del Señor, sabemos que los niños aquí vienen 2 o 4 horas, nada más a la semana, lo mucho. Pero pasan más de la mitad del día en la escuela. Y ahí es donde usted y yo tenemos que enseñarles esta verdad para que vayan en contra de corrientes de pensamientos. Que en ellos, hermanas, habite esa fe que habita en nosotros. Para que ellos estén convencidos, estén firmes ante cualquier cosa que allá escuchen. Sabemos que en las escuelas ahora mismo buscan adoctrinarlos y no es con la palabra. Sabe, yo pensaba en todos los eventos que durante el año yo he visto que mi hija ha tenido, pues ha sido el primer año que ella va a la escuela. Y yo miro cómo en Navidad la importancia es Santa y los regalos. Sabemos que nosotros celebramos a Cristo a pesar que no es una fecha exacta, pero es una oportunidad para predicar de Él. Y me fijaba cómo en Semana Santa la importancia es los huevos y los conejos. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene que ver nada. Los están haciendo que vean las cosas ocultas como normales. El día de San Patrick, que dice que el leprechaun o el duende en español, les están enseñando cómo vean normal la yoga, la meditación. Hasta hay un día completo fue. Yo le explicaba a mi hija que no, le explicábamos con mi esposo que no. Eso no es bueno. Te están enseñando a dejar la mente en blanco cuando la palabra del Señor dice que nos llenemos de ella y que meditemos de día y de noche en la palabra del Señor. Vemos que todo está centrado en el yo y en este mundo, dejando a Dios a un lado. Debemos investigar e involucrarnos en todo con nuestros hijos y ser intencionales. Yo creo que a muchas nos van a llamar hasta exagerados y religiosos. Pero no tenemos que ser ingenuos con lo que nuestros hijos están recibiendo, porque un día daremos cuenta al Señor. Amén. Debemos hacer lo que bíblicamente nos corresponde hacer. Y cuando nos llenemos de temor, vayamos a la oración que hizo Jesús en Juan 17:14. Le decía al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si les hemos dado la palabra, ¿cuál será nuestra paz? Que ellos van a saber discernir. Debemos involucrarnos, hermanas, en la vida de nuestros hijos. Si van a las escuelas, revisar sus mochilas, sentarnos a hablar con ellos. Quizás nos van a decir historias sin sentido muchas veces. Pero muchas veces vamos a ser ministradas por ellos también. Saquemos tiempos para hacer devocionales con ellos. Si no es todos los días, pero tratemos que sea todos los días. Yo escuchaba una entrevista a padres musulmanes y ellos, una enseñanza tan profunda que le dan a sus hijos con su religión, apartan tiempo, tienen tiempos de oración bien definidos. ¿Y nosotras qué estamos haciendo? Dios me confrontaba en esto. Tenemos que hacer más, tenemos que enseñarles a amar a Dios y a su palabra. Tenemos que enseñarles a orar, no a repetir oraciones. Ellos tienen que saber, aprender cómo hablar con Dios. Enseñémosles a adorar a Dios. A veces nos quejamos que nuestros hijos no adoran a Dios, pero nos ven a nosotras hacerlo.
Debemos enseñarles a obedecerle. Debemos enseñarle a nuestros hijos cómo honrarnos. Ese es un mandamiento con promesa. Dice su palabra que les irá bien y serán de larga vida. Lo dice Efesios 6. Debemos modelar cómo hacer todo esto conforme a su palabra. Ustedes saben que nosotros tenemos una niña de 2 años, Arianita. Profesionalmente dicen que son los terribles 2, o la adolescencia de los niños. Y llegada a esta edad con Giselle, que hoy ya casi tiene 6 años, yo recuerdo que yo lloraba. Y yo decía, ay Señor, esta niña, ¿y qué vamos a hacer? Le dábamos la palabra y no le entraba. Y yo decía, ¿cuándo? Y una vez hablando con mi esposo y orando, Dios nos traía a nuestra mente lo que dice Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo sé que usted como madre o como padre no me dejará mentir. Y ser madres o padres no es fácil, ¿verdad? Ningún niño viene con el manual debajo del brazo para enseñarnos cómo criarlos. De pequeños, la única preocupación de todas creo que es mantenerlo vivo. No me deja mentir, yo cada momento iba a ver si respiraba. O sea, esa era la mayor preocupación los primeros meses. Pero conforme ellos van creciendo, vienen otras preocupaciones. Y vienen esas preocupaciones de la crianza. Y si bien sabemos, no podemos decirle de un padre a otro cómo criarlos. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Aquí está todo. Aquí está todo lo que usted y yo necesitamos para hacerlo bien. En Efesios 6:4, en la Nueva Traducción Viviente, lo puede leer en la pantalla. Nos dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Sabe que fallamos muchas veces en esto. Exigimos y exigimos, pero no tenemos una relación con nuestros hijos. Quizás siempre que nos acercamos a ellos, vamos con el grito o vamos enojadas. Yo sé que a veces estamos muy cansadas, a veces quizás por los desvelos, por las enfermedades, o también por el trabajo, nos acercamos a ellos así. Pero miren la segunda parte del texto dice, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que viene ¿de quién? Del Señor. Su palabra, hermanas, nos enseña cómo amarlos y cómo ese amor a usted y a mí nos conducirá a disciplinarlos, así mismo como Dios lo hizo y lo sigue haciendo con nosotras. Yo quisiera leerle unos proverbios de manera seguida. No tiene que buscarlos, pero los puede leer en la pantalla. El 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano significa desde la niñez. La versión en lenguaje actual dice, si no lo amas, no lo disciplines. El 29:15, Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El Proverbios 23:13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Sabemos que conforme nuestros hijos crezcan, la corrección va cambiando. A veces es quitarles cosas. Y sé que la disciplina a veces nos duele más a nosotras. Pero todo debe ser por amor y con amor. Porque muchas veces no corregimos a nuestros hijos por temor a que nos odien. Y eso está mal delante del Señor. Muchas veces no los corregimos por permisividad. Creemos que si los dejamos hacer lo que ellos quieren, ellos sabrán cuánto los amo. A veces pasa que es hasta por pereza. Y a mí me pasaba. Llegaba del trabajo y miraba cualquier cosa y yo, sí. Lo único que uno quiere es descansar. Pero debemos hacerlo, mis hermanas. Conocemos el caso del sacerdote Elí, un hombre que por años sirvió al Señor. Pero Dios se llenó de enojo con él porque no estorbó a sus hijos. Y sabemos por la Escritura que Elí fue un hombre muy pasivo e indiferente con la corrección de sus hijos y conocemos el fin de ellos.
Nadie que ame a sus hijos desea que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Dice Hebreos 12:11, se lo leo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo recuerdo lo que el pastor Chuy contaba del pastor Pablo Hunter, de cómo en cierta ocasión que él salía, encontró al llegar a casa a su madre de rodillas orando por él y le decía al Señor, estórpalo, Señor, que no peque a gusto. Podemos hacer eso también como madres, hermanas. Como lo decía antes, podemos rogar al Señor y que nuestras oraciones sin cesar, sabemos que Dios las escucha. Amén. Para terminar, solo quisiera recordarles que nuestra fe en Jesús, nuestra permanencia en su palabra, en la oración, hermanas, nos ayudará a estar firmes aún en situaciones difíciles. Yo no tengo duda que como madres, como abuelas, quizás ha llegado el momento o va a llegar el momento en que nos vamos a enfrentar a noticias difíciles, a diagnósticos médicos quizás de nuestros hijos o psicológicos. Quizás si estás embarazada, a noticias como que tu bebé viene con ciertas condiciones. Quizás nos vamos a enterar de comportamientos de pecados deliberados en nuestros hijos ya grandes, problemas espirituales. Y quizás al enterarnos de cualquiera de estas cosas vamos a quedar paralizadas sin saber qué hacer. Y muchas veces quizás por nuestra naturaleza de madre ponemos toda la fe y la esperanza en nuestros esfuerzos imperfectos. E incluso ponemos nuestra fe total en doctores imperfectos. Y no digo que no los necesitemos, porque sí necesitamos, ¿verdad? Pero lo que quiero dejarles saber es que ninguno tiene la capacidad que nuestro Señor tiene. Sabemos que nuestro Señor es el que cuida de nosotros y que tenemos esa esperanza que no descansa en nuestros méritos, sino en Jesús, en aquel que tuvo el poder de poner su vida y volverla a tomar, dice su palabra. En aquel que tuvo el poder de sacar a Elías de la cueva. Es el mismo que puede sacar de la cueva más oscura de depresión a tus hijos y traerlos a libertad. Nuestra fe y esperanza descansa en aquel que sanó a vientres estériles. Si esa es tu petición, descansemos en Él, que hizo esos milagros grandes. Descansamos en aquel que salvó y sanó a aquella mujer del flujo de sangre, ¿se acuerda? 12 años sufriendo. No sé cuál sea su sufrimiento o cuál sea su petición delante del Señor, pero sabemos que descansamos en aquel que con tan solo 5 panes, dice su palabra, y 2 peces alimentó a 5,000. Quien cuida aún de los pajarillos del cielo, quien con tan solo una palabra, Él puede cambiar la situación que estemos enfrentando. Amén. Te pido que se ponga de pie. Quisiera leer para terminar 1 Pedro capítulo 1 versículos 7 al 9 en la Nueva Biblia Viva. Creo que va a aparecer en la pantalla. Dice esa porción en la palabra. La fe de ustedes es como el oro, que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, creen en Él. Y se llenan de una gran alegría porque están obteniendo su salvación, que es la meta de su fe. ¿De cuántas de nosotras esa es la meta? Estar con el Señor. Yo le pido que cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor ahí donde estamos. Gracias, Señor, porque nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, no está fundada, Señor, en algo vago. No es una ilusión, Señor, no es un quizás. Nuestra fe está segura en la única persona que no falla,
que nos ama, que nos levanta, que nos consuela y quien es perfecto. Tú, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, Señor, está fundada en ti. Sabemos, oh Dios, que tú vienes pronto por una iglesia fiel. Te pedimos, oh Dios, que nos afirmes, que nos ayudes a afirmar a nuestros hijos también, Señor. Que busquemos vivir una vida en fidelidad delante de ti, sin máscaras, sin pretensiones, Señor, sin apariencias, con una fe genuina delante de ti. Sabemos, oh Dios, que tú no quieres entretenernos, tú quieres despertarnos y queremos, oh Dios, abrir nuestro oído y nuestro corazón, Señor, para obedecerte. Queremos ser de bendición para nuestros hijos. Dígale, hermana, yo quiero ser de bendición para mis hijos, Señor. Yo quiero hacer el trabajo que me corresponde hacer y mostrarles, Señor, lo grande y lo fiel que tú eres, oh Dios amado. Entréguele, hermana, todo lo que le preocupe al Señor. Si tiene hijos que aún no se afirman en el Señor, pues roguemos a Él. Rogamos a ti, Señor, que tú toques sus corazones y que nos ayudes a nosotros a modelar esta fe genuina, Señor, para que vean en nosotros, Señor, en quién hemos creído, Señor. Sabemos, oh Dios poderoso, que tú sabes aún cuántas estrellas hay en el cielo y las llamas por su nombre, dice tu palabra. Tanto más nosotras, Señor. Tú conoces nuestro nombre, Señor, y nos cuidas. Te queremos tener siempre presente en nuestra vida, Señor. Queremos conocerte, Señor, y queremos vivir genuinamente delante de ti, Señor, y serte fieles, Señor, serte fieles. Quisiera que cantáramos al Señor una alabanza antes de terminar. Y recordar tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad sobre cada una de nosotras, Señor. A pesar que nosotras seamos infieles, tú permaneces fiel para siempre. Gracias, Señor. Va a alzar sus manos donde está y adorémosle a Él. Y digámosle, no hay honor más alto, Señor, que servirte a ti. Hasta las nubes, fiel es su verdad, fiel es tu verdad, fiel son tus mandamientos, por tu fidelidad, Señor. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Es por tu fiel amor que nunca se agota, Señor. Por tu fiel amor que es inagotable. Sea infiel, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación fidelidad. Digámosle, te amo, Señor, te amo, y servirte es el honor más alto.
todo para mí. Eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos escuchar, Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Digamos una vez más. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, Señor, por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Es por tu fiel amor, por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Digámosle con el corazón. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final, escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Dile te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Dile te amo, Señor, te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final, escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. A ver las voces, decimos al Señor, te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Te amamos, Señor. Te amo.
Dígamelo una vez más, te amo. Te amo. Y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí. Eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Y tu iglesia te dice, Señor, te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Una vez más, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Podemos dar aplausos al Señor, hermanos. Amén. Gloria sea a ti, Señor. Queremos estar preparadas, Señor, para escuchar esas palabras. Nosotras y nuestros hijos, ¿cuántas anhelamos eso? Estar preparadas para la eternidad con Él. Que el Señor les bendiga, hermanas. Quedamos despedidas.